Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor. Es el domingo 29 del tiempo ordinario. Un domingo que es 19 de octubre. En este día se celebra la fiesta de varios e importantes santos, pero que quedan impedidas sus celebraciones por el domingo, por la solemnidad del domingo. Concretamente, hoy es la fiesta de San Pedro de Alcántara, el santo franciscano que vivió en el siglo XVI y que trató con Santa Teresa de Jesús, que buscó su consejo y le animó a fundar sus monasterios sin renta, acogiéndose una mayor pobreza y confianza. Hoy también es la fiesta de los santos mártires jesuitas, Juan de Brebeuf y San Isaac Jogues y otros compañeros muertos por los indios hurones en el Canadá. Esto tuvo lugar ya en el siglo XVII. O también hoy es el día de San Pablo de la Cruz, que es del siglo XVIII, que fue un sacerdote italiano muy penitente, muy enamorado de la pasión de Cristo, de Jesús crucificado y de los pobres y enfermos, y que para atenderlos y evangelizarlos fundó la Congregación de Clérigos Regulares de la Cruz y de la Pasión de Jesucristo, vulgarmente los padres pasionistas. Pero ya digo, todos estos santos, sus fiestas están impedidas por la coincidencia del domingo. Nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la misa del día de hoy. Hay un denominador común en las lecturas del día, que sobre todo une a la primera lectura del Antiguo Testamento con el Evangelio y también con el Salmo responsorial, mientras que la segunda lectura de la misa, la lectura de la epístola, siempre queda un poco más suelta, aunque es fácil buscarle alguna aplicación para el tema dominante del día. Y el tema dominante de este domingo, ese tema que se repite en todas las lecturas, es el tema de la oración, del poder de la oración, de la importancia que tiene confiar en el Señor, en la oración. La primera lectura es del libro del Éxodo, del capítulo 17, los versículos 8 al 13, que dicen así: En aquellos días Amalec vino y atacó a Israel en Refidim. Moisés dijo a Josué: Escoge unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a Amalec. Mañana yo estaré en pie en la cima del monte con el bastón de Dios en la mano. Hizo Josué lo que le decía Moisés y atacó a Amalec. Entretanto, Moisés, Aarón y Hur subían a la cima del monte. Mientras Moisés tenía en altos las manos, vencía a Israel. Mientras las tenía bajadas, vencía a Amalec.
y como le pesaban los brazos, sus compañeros tomaron una piedra y se la pusieron debajo, para que se sentase, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos uno a cada lado. Así resistieron en alto sus brazos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Amalec era un pueblo belicoso que planteó muchos problemas a Israel. Está en esa lista de pueblos enemigos con los que los israelitas tuvieron que enfrentarse numerosas veces, como por ejemplo los ammonitas, como por ejemplo los moabitas, como por ejemplo los sirios, como por ejemplo los filisteos. Amalec toma la iniciativa, llega y ataca a Israel. Todavía el pueblo de Israel no ha atravesado el Jordán, no ha entrado en la Tierra Santa, pero seguramente estos pueblos ya presienten que Israel va a ser para ellos un problema y prefieren enfrentarse a este problema lo antes posible. Moisés ya no puede ir a la batalla, era un hombre muy anciano. Es Josué quien lo sustituye al frente de los hombres que empuñan armas. Pero Moisés da instrucciones. Le dice a Josué: escoge unos cuantos hombres, hace una salida y ataca a Amalec. Le pide que la iniciativa la tome él, que ellos sean los primeros que ataquen, y promete a cambio sus oraciones constantes. Dice: mañana yo estaré en pie en la cima del monte con el bastón de Dios en la mano, entre Dios y el pueblo, intercediendo. Es una postura hermosa, pero una postura que va a presentarse como muy difícil de mantener durante largo tiempo. Allí está Moisés, ese es el plan. Josué confía ciegamente en que Dios le habla a Moisés y por tanto se fía de sus palabras. Por eso Josué ataca a Amalec. Y, entre tanto, Moisés, Aarón y Hur habían subido a la cima de un monte, y mientras Moisés tenía en alto las manos, orando, vencía a Israel. Pero cuando las tenía bajadas, porque se cansaba, entonces vencía a Amalec. Para aliviar la postura, le pusieron una piedra como asiento, y también se pusieron como apoyo, como ayuda para sus brazos, Aarón y Hur a su izquierda y derecha. Y así lograron mantener a Moisés en esta postura hasta la puesta del sol, consiguiendo el pueblo de Israel una gran victoria sobre Amalec. Nosotros tendremos que buscar también nuestros modos de proceder, nuestras argucias. ¿Cómo rellenamos el tiempo de la oración? Cuando no tenemos nada que decirle al Señor, acudimos a la oración vocal, recitar salmos, recitar y repetir trozos del Evangelio. Logramos practicar una oración de recogimiento activo, porque para muchas personas un rato de oración puede hacerse muy largo. Algunos dicen simplemente que no saben orar, lo cual no es exacto. Orar sabe orar todo el mundo. Otra cosa es que no sepa prolongar mi oración, hacer una oración larga, no simplemente decirle precipitadamente a Dios, decirle que gracias, alabarle y pedirle muchos favores y ya está.
vamos aprendiendo a orar poco a poco, y fundamental es la perseverancia. Quizás empieza a orar en momentos de dificultad, de peligro. Moisés sube a la montaña porque Israel está en peligro frente a ese enemigo que es Amalec. Pero hace falta que el orante tenga ayudas. Ese lugar en el monte aislado del fragor de la batalla es un lugar ideal para orar. Pero hacen falta también no solo circunstancias exteriores, hacen falta personas. Santa Teresa de Jesús hablaba de la importancia de que los amigos de Jesús, los que habían comenzado vida de oración, se hicieran espaldas unos a otros. Con esa expresión, hacerse espaldas, ella quería dar a entender ayudarse mutuamente, sostenerse mutuamente en su compromiso de oración y en su vida. Por eso Moisés tiene la ayuda de Aarón y de Hur, que le sostienen en alto las manos, porque ya él están doloridos los brazos y necesita bajarlos. Aquellos dos mantienen las manos de Moisés alzadas hacia Dios. Y se observaba que mientras ellos conservaban esta posición y esta actividad de oración, entonces vencía Israel, pero que cuando las bajaba, iba venciendo a Amalec. Pues esto es, y Dios le concede un favor especial a Moisés, que la derrota sea absoluta, terrible, una victoria que asustaría a otros pueblos, porque no dejaron a nadie vivo. Todo Amalec dado al exterminio. Vamos entonces nosotros a pedirle al Señor que nos ayude a la gracia más importante de oración a la que debemos aspirar actualmente. Y esa gracia es la gracia de la perseverancia en la oración. Vamos a escuchar ahora el Santo Evangelio, que es, según San Lucas, del capítulo 18, versículos 1 al 8, que dicen así: En aquel tiempo Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario.
Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: aunque ni temo a Dios, ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y el Señor añadió: fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman ante él día y noche, ¿o les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Jesús utilizaba con mucha frecuencia en su predicación las parábolas, y así actúa en el Evangelio de hoy. Es la parábola del juez y malvado y de la viuda importuna. Y el tema de la enseñanza de Jesús era la importancia de orar sin desfallecer. ¿Qué quiere decir esto de orar sin desfallecer? Cuando en la historia de la espiritualidad se ha tratado de la oración continua, algunos autores del Oriente cristiano pues han tratado de encontrar fórmulas concretas como la repetición de la oración de Jesús, controlando a veces la respiración, contando el número de veces que se pronuncia, en definitiva, acudiendo a técnicas externas. Jesús, sin embargo, para esta oración continua, orar siempre, dice él, para esta oración sin desfallecimiento, no enseña técnica concreta alguna. Solamente insiste en que es preciso no desanimarse, no cansarse, insistir. Para ello es posible que tengamos que agarrarnos a nuestra principal arma, que es la petición. Reconocernos pequeños en presencia de Dios, reconocernos necesitados continuamente de su gracia y pedir esta. No hay otra forma. Y en esta pequeña parábola, pues se dice de una forma que es pintoresca. Hay un juez en una ciudad. No se dan detalles, porque el hecho es una historia, no es un hecho real que Jesús esté narrando. El juez no temía a Dios, ni le importaban los hombres. Una persona que exclusivamente vive para su propio capricho, vive para su egoísmo, piensa que su propia vida la podrá salvar. Al mismo tiempo, vivía en la misma ciudad una viuda que parece ser sin hijos, porque aparentemente nadie da la cara por ella, nadie vela por ella, nadie defiende sus intereses. Y como la viuda no tiene quien la defienda, parece que abusan de ella y dilatan la impartición de la justicia sin plazos. Ella lo pide, insiste, hasta que el juez se dice que aunque no tema a Dios, ni tenga absolutamente para él ninguna importancia aquella pobre mujer, le voy a hacer justicia para quitársela de encima. Y lo que dice Jesús no es que Dios sea como un juez injusto. Dios es la justicia misma y Dios es el amor. Pero si hasta este hombre malvado y egoísta terminaría otorgando lo que se le pide, aunque sólo fuera por su propia tranquilidad, ¿cuánto más, dice, Dios hará justicia a sus elegidos? Porque Dios los ama, por eso los ha elegido, por eso los ha destinado a reproducir
la imagen de su Hijo. Dios, a quien pide con insistencia, con perseverancia, como dice Jesús, día y noche, es imposible que no les atienda. Les hará justicia sin tardar, dice Jesús. Pero es ciertamente difícil la perseverancia. Estamos acostumbrados a obtener resultados inmediatos de nuestras obras, y en esta no hay ninguna evidencia de que se vayan a producir resultados inmediatos. Podemos a veces pedir a alguien que nos escucha con mayor o menor atención, pero hablar a Dios a veces da la impresión de que es hablar al silencio, un muro sin brechas. Es, por tanto, la oración obra de la fe, y es el arma de los pobres, porque Dios se doblega ante la oración de sus elegidos. Sin embargo, el texto evangélico termina con una palabra de Jesús que nos parece cargada de dolor. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? ¿A qué fe se refiere? A la fe viva, a la fe que produce esa oración que Él pide, la oración perseverante y confiada, la oración que brota de un corazón pobre. Por eso el Señor se lo pregunta: ¿encontrar esta fe en la tierra? Entendemos nosotros que uno de los signos de la cercanía de su segunda venida como juez para juzgar a vivos y muertos, un signo, digo, de su cercanía tiene que ser el enfriamiento de la caridad y de las virtudes que cuelgan de la caridad, la fe y la esperanza también. Los hombres de nuestro mundo esperan algo, digo, algo que no sea igual a llenarse diariamente el vientre y satisfacer sus más perentorias necesidades e incluso sus más pequeños caprichos. El hombre de hoy espera algo que no pueda darse a sí mismo, algo que inevitablemente tenga que recibir de otro porque él no podría jamás alcanzarlo por sus propias fuerzas. Y cree este hombre que aquel a quien le pide le ama tanto que puede fiarse de él y esperar sin angustia. Son buenas cuestiones para plantearnos después de leer este Evangelio. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.